Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historia de Horror, donde exploramos los encuentros y misterios más escalofriantes de la vida real. Antes de que te quedes dormido, me encantaría si pudieras dejar un comentario para informarme desde donde estás escuchando en todo el mundo. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte si estás disfrutando de los episodios. Hace 15 años, me encontré en un pequeño pueblo olvidado, escondido en las afueras, donde el desierto se extendía sin fin y el cielo nocturno era una manta de estrellas. Había aceptado un trabajo como guardia de seguridad nocturno en una antigua escuela abandonada, un lugar que alguna vez estuvo lleno de risas de niños, pero que ahora yacía en ruinas, atormentado por los recuerdos de su pasado. El pueblo estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo, y los susurros de extraños sucesos en la escuela giraban entre los locales como el polvo que se asentaba en sus alfizares. Cada noche, mi turno comenzaba al anochecer, cuando el sol se sumía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. La escuela se alzaba ante mí, una estructura extensa con pintura desgastada y ventanas rotas. Sus dos entradas principales daban la impresión de bocas abiertas listas para tragar a cualquiera que se atreviera a entrar. Mi trabajo era sencillo: patrullar los terrenos, revisar las puertas y mantener todo seguro. Pero desde la primera noche, sentí que algo no estaba del todo bien. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, el haz de mi linterna cortaba la oscuridad, iluminando el papel tapiz desgastado y las aulas olvidadas. El aire se sentía denso, cargado de una tensión inquebrantable, como si las mismas paredes estuvieran vivas, observando cada uno de mis movimientos. Era un contraste marcado con los bulliciosos días en que la escuela estaba llena de estudiantes y profesores. Ahora era una sombra de lo que fue, llena de un silencio que era tanto inquietante como asfixiante. Pasaron las semanas y la incomodidad solo se intensificó. Comencé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban, incluso cuando no había nadie cerca. Las puertas que había cerrado con el mayor cuidado se abrían misteriosamente a medida que pasaba, chirriando ominosamente en sus bisagras. A menudo sentía un escalofrío recorriendo mi columna, como si alguien o algo estuviera acechando justo fuera de mi vista, esperando el momento adecuado para revelarse. Mis compañeros de trabajo me habían advertido sobre la escuela, compartiendo historias de experiencias inquietantes que habían encontrado durante sus turnos. Al principio, las desestimé, atribuyéndolas a imaginaciones hiperactivas y las sombras de un lugar hace mucho olvidado. Una noche particularmente fría, un nuevo guardia de seguridad se unió a mí en mi turno. Su nombre era Mark, un novato de ojos brillantes ansioso por causar una buena impresión. Vi una oportunidad para un poco de diversión. Quizás estaba mal, pero decidí hacerle una broma. Sin decirle nada sobre la inquietante reputación de la escuela, le asigné patrullar el ala este, una sección famosa por sus extraños sucesos. Observé desde la distancia mientras él entraba con cautela en el oscuro pasillo, el haz de su linterna parpadeando nerviosamente. Después de un rato, la curiosidad se apoderó de mí y fui a ver cómo estaba. Al acercarme pude verlo de pie al final del corredor con los hombros tensos, mirando por encima de su hombro como si esperara que alguien o algo apareciera detrás de él. Cuando llegué a él, encontré su rostro pálido con los ojos abiertos de miedo. Me dijo que había escuchado susurros, suaves e ininteligibles, flotando por el pasillo. Era una confesión inquietante y no pude evitar sentir un escalofrío de aprensión. Lo tranquilicé, diciendo que era solo el viento, intentando mantener el ambiente ligero, pero en el fondo podía sentir que había más en ello. Esa noche, la incomodidad se asentó sobre mí como una densa niebla. Los susurros resonaban en mi mente, volviéndose más fuertes e insistentes. Sabía que tenía que enfrentar la fuente de la perturbación. Mi determinación de desentrañar el misterio me llevó a investigar más a fondo los oscuros rincones de la escuela. Convencí a Mark para que se uniera a mí nuevamente, y juntos nos armamos con linternas y un despliegue de valentía que se sentía cada vez más frágil a medida que entrábamos en el edificio. Al entrar, el aire se volvió más frío, envolviéndonos como un abrazo helado.
Los haces de luz danzaban por las paredes, revelando carteles descoloridos de eventos escolares pasados y motas de polvo girando en la luz. Comenzamos nuestra exploración, moviéndonos con cautela a través de las aulas vacías, asomándonos a los armarios llenos de suministros olvidados y revisando cada rincón en busca de signos de vida. Sin embargo, cuanto más profundizábamos, más inquietante se volvía nuestro entorno. Los susurros estaban allí de nuevo, débiles pero inconfundibles, girando a nuestro alrededor como una brisa fantasmal. Nos detuvimos frente a la puerta de un aula, donde los susurros parecían aumentar. Con una mirada compartida de aprehensión, empujamos la puerta y las bisagras chirriaron ominosamente. Dentro, nos encontramos con una vista escalofriante. Los escritorios estaban dispuestos en un círculo perfecto, como si una clase hubiera terminado recientemente una discusión inquietante. El polvo cubría todo, pero en el centro del círculo yacía un solo libro sin marcar, sus páginas amarillentas y frágiles. Extendí la mano hacia el libro, pero justo cuando mis dedos rozaron su cubierta, un fuerte golpe resonó desde el fondo del aula, un pesado escritorio cayendo. Ambos nos congelamos, con el corazón latiendo en nuestros pechos, y nos volvimos para ver la habitación tan vacía como antes. El pánico nos invadió, y corrimos hacia la salida, los susurros transformándose en gritos frenéticos que reverberaban en nuestras mentes. Las luces sobre nosotros parpadeaban violentamente, proyectando sombras salvajes que parecían bailar y retorcerse a nuestro alrededor. Mientras corríamos por el corredor, podíamos escuchar el inconfundible sonido de pasos detrás de nosotros, ecoando cada uno de nuestros movimientos. Mi corazón latía más rápido de lo que mis pies podían llevarme, y empujamos la pesada puerta justo cuando las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. El aire afuera era fresco y refrescante, pero no hacía nada para calmar el miedo que nos abrazaba. De pie afuera, cadeando por aire, intercambiamos miradas frenéticas. Lo que quedaba en ese edificio era más que un simple truco de la mente, era una fuerza que prosperaba en la oscuridad, alimentándose de nuestro miedo. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero esa noche destruyó mi escepticismo. Después de esa experiencia aterradora, nunca volví a la escuela. Permaneció abandonada, sus secretos guardados en las sombras. Los recuerdos de esa noche atormentaban mis sueños, los susurros resonando para siempre en los recovecos de mi mente. La escuela todavía se erige, un recordatorio ominoso de los eventos inexplicables que se desarrollaron dentro de sus paredes. Si alguna vez te encuentras cerca de esa vieja escuela por la noche, ten cuidado, algunas sombras son mejor dejarlas en paz, pues no todas las historias terminan cuando el sol se pone. Cuando tenía 22 años, viví en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con mi hermana de 16 años y nuestra madre. El complejo no era el mejor, pero era familiar, había crecido en esta ciudad y conocía las calles como la palma de mi mano. La pintura de los edificios estaba desconchada, y el aire a menudo llevaba los sonidos de vecinos ruidosos discutiendo o poniendo música hasta altas horas de la noche. Era un grupo variado de personajes, pero al menos había guardias de seguridad patrullando la zona, lo que me hacía sentir un poco más tranquila. Mi rutina generalmente consistía en hacer la colada tarde en la noche cuando el complejo estaba más tranquilo. Nuestro edificio no tenía una lavandería, así que tenía que cargar con mi cesta de ropa bajando 5 pisos hasta el sótano de otro edificio. Siempre era un poco inquietante caminar por los oscuros pasillos vacíos, pero la presencia de los guardias de seguridad me tranquilizaba. Se suponía que debían mantenernos a salvo, y estaba agradecida por eso, aunque a veces parecían más interesados en lucir duros que en realmente interactuar con los residentes. Una noche, mientras me dirigía a la lavandería, noté un nuevo guardia de seguridad. Era una figura imponente, de alrededor de 1.9 m, con cabeza rapada y un cuerpo musculoso. Parecía que podía defenderse en cualquier situación,
pero eso no me tranquilizaba exactamente. Rara vez saludaba a alguien o siquiera reconocía a los residentes, lo que lo hacía parecer intimidante. Recordé pensar que un guardia que se mantenía al margen podría ser bueno en su trabajo, pero también sentía que había algo extraño en ello. No mucho después, mi amiga, que vivía en el edificio detrás del mío, me llamó. Era tarde y podía escuchar la tensión en su voz. Me dijo que había ido a hacer su colada y había visto al guardia de seguridad merodeando fuera de la lavandería. No se suponía que debía estar dentro a menos que estuviera ocurriendo algo sospechoso. Cuando ella lo confrontó, exigiendo que se fuera, él simplemente la miró, inexpresivo, antes de alejarse. Eso me heló la sangre. Me hizo preguntarme si realmente estaba allí para protegernos o si había algo más siniestro acechando bajo la superficie. Unas semanas más tarde, regresé a casa del trabajo alrededor de las 9:30 p.m. Al entrar al estacionamiento, noté una vista inquietante. Toda la zona estaba sumida en la oscuridad. Las luces estaban apagadas y apenas podía ver algo a mi alrededor. Sentí una oleada de ansiedad invadirme. Para mantenerme a salvo, decidí estacionar mi auto en reversa, permitiéndome tener una vista clara de mi edificio desde dentro del auto. Reuní mis bolsas, algo de comida, mi botella de agua y algunos artículos que había recogido del trabajo, preguntándome si era sabio salir en absoluto. Justo entonces, vi a un hombre merodeando cerca del borde del lote. Se veía desalinado y agotado. Sus ojos se movían de un lado a otro como un animal salvaje. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en la posibilidad de encontrarme con él en la oscuridad. Alcancé mi teléfono, esperando que mi mamá pudiera bajar a dejarme entrar, pero no contestó. Dudé en llamar a mi hermana. Tenía un talento especial para ignorar su teléfono. Mientras estaba sentada allí, con el corazón acelerado, traté de convencerme de que estaba siendo paranoica. Después de todo, tenía a los guardias de seguridad vigilando el lugar. De repente, la luz volvió a encenderse, panando el estacionamiento en una oscura. Una sensación de alivio me invadió, pero rápidamente se transformó en algo más oscuro. Mis ojos se ajustaron a las brillantes y me quedé congelada. De pie en nuestro rellano del último piso estaba el mismo guardia de seguridad que había visto antes. Estaba mirando directamente a la puerta de nuestro apartamento, con la cabeza inclinada hacia adelante como si estuviera tratando de escuchar a través de ella. La vista me envió escalofríos por la espalda. ¿Por qué estaba ahí? Había algo mal. No se movió durante lo que pareció una eternidad, solo fijándose en nuestra puerta como si estuviera esperando algo o a alguien. El pánico se apoderó de mí y volví a buscar mi teléfono, llamando desesperadamente a mi mamá. Afortunadamente, esta vez contestó. Rápidamente le conté lo que acababa de ver, mi voz temblorosa. No dudo, prometió bajar de inmediato y me dijo que me quedara en el auto. Mientras esperaba, mi mente corría. Repetía los incidentes anteriores en mi cabeza: el encuentro de mi amiga, el comportamiento extraño del guardia y ahora esto. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal. Momentos después, mi mamá llegó. Su rostro era una máscara de preocupación. Se apresuró hacia mi auto y me instó a cerrar las puertas mientras marcaba la administración del edificio. Después de unos minutos tensos, el guardia de seguridad finalmente se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo escaleras abajo. Sentí una abrumadora sensación de alivio cuando finalmente estuvo fuera de vista, pero sabía que eso no era el final. Mi mamá informó el incidente a la administración, quienes le aseguraron que investigarían. Aún así, no podía sacudirme la sensación de inquietud. Al día siguiente, el guardia no apareció por ningún lado y comenzaron a circular susurros entre los residentes. Parecía que no era el único que había notado su comportamiento inquietante. A medida que pasaban los días, supe que otros vecinos habían tenido encuentros similares con él.
Algunos afirmaban que había permanecido cerca de sus puertas tarde en la noche, mientras que otros describieron extrañas preguntas invasivas que había hecho durante las patrullas. Quedó claro que esto no era solo paranoia, había un genuino sentido de miedo esparciéndose por todo el complejo. No podía dejar de pensar en la naturaleza de la seguridad. Las mismas personas en las que confiábamos para protegernos podrían tener agendas ocultas. Era inquietante imaginar que alguien podría usar su autoridad para invadir nuestras vidas. Eventualmente, el guardia de seguridad desapareció por completo, y comenzaron a circular rumores sobre si lo habían despedido o reasignado. Esperaba que se hubiera ido para siempre. Pero incluso ahora, meses después, todavía sentía una molesta sensación de vulnerabilidad. Era un duro recordatorio de que, a veces, aquellos que creemos que son nuestros guardianes podrían convertirse en algo que nunca vimos venir. La experiencia me dejó más consciente de mi entorno y cautelosa con las personas que podrían fácilmente entrar en nuestras vidas, especialmente en lugares que deberían hacernos sentir seguros. La oscuridad que una vez se sentía familiar ahora llevaba un atisbo de temor, un recordatorio de que siempre debía confiar en mis instintos y permanecer vigilante, sin importar cuán cómoda pensara que estaba. Cuando era niño, pasé innumerables horas en casa de mi abuela, una enorme mansión antigua que parecía haber saltado directamente de las páginas de una novela de terror. La casa estaba enclavada en el profundo campo, lejos de la bulliciosa ciudad, rodeada de árboles gruesos y antiguos que se movían ominosamente con el viento. Altos setos bordeaban la propiedad, creando una sensación de aislamiento que tanto me fascinaba como me aterrorizaba. Justo dentro de las grandes puertas había una pequeña cabana de una habitación, a la que llamábamos el refugio. Era vieja y desgastada, al igual que la mansión misma, y había estado vacía durante años. Con el tiempo, el área alrededor de la mansión comenzó a cambiar. Se construyeron nuevas casas cerca y más personas se mudaron, lo que trajo una ola de curiosidad y problemas. Los adolescentes, buscando emociones, a menudo se aventuraban en nuestra propiedad, atraídos por su inquietante atractivo. Con su llegada, los robos y actos de vandalismo se convirtieron en una preocupación real. Recuerdo un caluroso día de verano, jugando afuera en el vasto jardín, cuando de repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al mirar hacia arriba, me quedé helado de miedo al ver una figura encapuchada escondida en las ramas de un árbol, observándome intensamente. Mi corazón se aceleró mientras gritaba, haciendo que la figura saliera disparada. Ese incidente marcó el comienzo de muchas noches sin dormir. Al darme cuenta de la necesidad de protección, mi familia decidió contratar a una empresa de seguridad para vigilar el refugio por la noche. La idea de un guardia patrullando la propiedad nos dio algo de tranquilidad. Cada tarde, el guardia llegaba, equipado con una linterna y un walkie-talkie, listo para asegurarse de que nada saliera mal. Nos sentíamos más seguros sabiendo que alguien estaba vigilando el lugar, especialmente después de oír sobre los alborotadores que se habían sentido atraídos por nuestra inquietante mansión antigua. Sin embargo, una fatídica mañana, mi tío fue a verificar al guardia, solo para descubrir que había desaparecido sin dejar rastro. El turno del guardia no había terminado, y sin embargo, el refugio estaba en silencio y vacío. Confundido y enojado, mi tío llamó a la empresa de seguridad, exigiendo respuestas. Ellos se disculparon profusamente y le aseguraron que enviarían a otro guardia la noche siguiente. Pero la noche siguiente, el mismo escenario inquietante se repitió. El nuevo guardia también no estaba por ninguna parte a la mañana siguiente. El pánico comenzó a instalarse a medida que esto continuaba noche tras noche, con mi tío cada vez más frustrado. Después de la tercera noche de esta misteriosa desaparición, mi tío decidió que necesitaba conocer al último guardia personalmente. Cuando finalmente se conocieron,
El guardia parecía visiblemente alterado, sus ojos moviéndose nerviosamente. Explicó que sus compañeros habían hablado sobre el refugio con un matiz de miedo en sus voces, compartiendo historias que lo hicieron sentir incómodo desde el principio. En su primera noche, todo parecía normal hasta alrededor de las 2 a.m. De repente, un fuerte golpe resonó en el aire quieto, proveniente del fondo del refugio. Confundido y aprensivo, entró al edificio, sintiendo un escalofrío envolvérselo al cruzar el umbral. El refugio estaba mayormente vacío, con solo restos de muebles viejos esparcidos, su vacuidad amplificando el inquietante silencio. A medida que se movía con cautela por el espacio oscurecido, se esforzaba por escuchar cualquier sonido adicional. Justo cuando pensaba que podría estar imaginando cosas, otro fuerte golpe resonó a través de la casa, esta vez viniendo claramente del piso de arriba. El miedo lo invadió, sin embargo, se sintió obligado a investigar. Subiendo la crujiente escalera, llegó al rellano y miró dentro del dormitorio. Lo que vio le provocó escalofríos. En medio de la habitación había un sillón, mirando hacia él, envuelto en sombras. Una forma oscura parecía ocupar la silla, indistinta y amenazante, incluso a la tenue luz de la luna que filtraba por las ventanas. El aire se volvió denso con tensión mientras el guardia se quedaba paralizado, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. De repente, escuchó el golpe nuevamente, pero esta vez parecía emanar de la sombra misma. La figura no se movió, pero una abrumadora sensación de terror lo envolvió, como si la misma esencia del mal estuviera irradiando de esa forma oscura. En ese momento, todos sus instintos le gritaron que huyera. Aterrorizado, se dio la vuelta y corrió escaleras abajo, sin atreverse a mirar atrás hasta que salió disparado al exterior, sin aliento y temblando, alcanzando finalmente la seguridad de su automóvil. Una vez dentro, marcó inmediatamente a su jefe, negándose a volver, incluso cuando lo amenazaron con el despido. Relató la experiencia de pesadilla, su voz temblando de miedo mientras describía la presencia que había encontrado. Ninguna cantidad de persuasión pudo convencerlo de regresar. Estaba convencido de que lo que había visto era una manifestación de puro mal. Mi tío, que siempre había sido un hombre racional, escuchó atentamente, viendo el terror genuino grabado en el rostro del guardia. Creyó cada palabra, y las historias que rodeaban el refugio comenzaron a girar en su mente como nubes oscuras. La camisa empapada de sudor del guardia y sus ojos desorbitados dejaban claro que había experimentado algo más allá de la comprensión. En las semanas siguientes, continuamos escuchando relatos extraños sobre la mansión de quienes vivían cerca. La gente hablaba de ruidos extraños y sombras que se deslizaban por las ventanas por la noche. Cada relato sumaba a la creciente leyenda del lugar, una sensación de inquietud que permeaba el aire. Mi familia decidió que era hora de tomar más precauciones y adoptamos unos perros razas grandes y protectoras que podían ladrar ante cualquier señal de problema. Los perros nos dieron algo de alivio, y lentamente, el vandalismo parecía disminuir. Sin embargo, siempre había un trasfondo de miedo que persistía en nuestras mentes. Quizás se había corrido la voz sobre la inquietante presencia que parecía acechar la mansión y el refugio, ahuyentando a cualquier posible intruso. O tal vez los perros simplemente habían hecho bien su trabajo. Sea cual sea el caso, la vieja mansión permanecía en inquietante silencio, rodeada de susurros de su oscuro pasado, mientras no podía sacudirme la sensación de que las sombras aún observaban, esperando al siguiente alma curiosa que se acercara demasiado. En el corazón de un campo remoto, donde el horizonte se extendía sin fin y los sonidos de la naturaleza llenaban el aire, una madre de 20 años llamada Sara buscaba refugio de su caótico pasado. Después de soportar un doloroso divorcio, se mudó a la antigua granja de su familia, con la esperanza de empezar de nuevo con sus 2 jóvenes hijos, Alex y Ben.
La granja era una estructura amplia, con muchas habitaciones y mucho espacio para respirar, pero estaba deteriorada, con pintura descascarada y suelos chirriantes que resonaban historias de un tiempo ya olvidado. Mientras Sara caminaba por los polvorientos pasillos, imaginaba una vida llena de risas y calidez, transformando la casa descuidada en un hogar acogedor. Día a día, se dedicaba a la remodelación con determinación, limpiando habitaciones, pintando paredes y arreglando ventanas rotas. El trabajo era agotador pero gratificante, una distracción de su pasado y un paso hacia un futuro más brillante. Justo al otro lado del camino de tierra vivía Dave, un hombre local en sus 50 con una sonrisa acogedora y una actitud despreocupada. Parecía ansioso por ayudar, a menudo apareciendo con ofertas para echar una mano con las reparaciones o entretener a los niños mientras Sara trabajaba. Al principio, su amabilidad se sentía como una bendición. Traía verduras frescas de su jardín e invitaba a Sara y a sus hijos a barbacoas de fin de semana, creando un sentido de comunidad que ella necesitaba desesperadamente. Los niños rápidamente se encariñaron con Dave, disfrutando de sus historias y de la forma en que los involucraba en juegos al aire libre. El amplio jardín se convirtió en su patio de juegos, lleno de risas y el susurro de las hojas. Sara se sentía tranquila, creyendo que finalmente había encontrado un refugio seguro para su familia. La tranquilidad de la vida rural era intoxicante, las preocupaciones de su pasado desvaneciéndose en el fondo. Pero a medida que los días se convertían en semanas, sutiles cambios comenzaron a perturbar la calma. Pequeños objetos en la casa desaparecían, un juguete favorito aquí, una herramienta de jardinería ala. Al principio, Sara lo atribuía a su propia desorganización, pero luego ruidos extraños se infiltraron en sus noches. Susurros llevados por el viento parecían resonar desde el bosque, enviando un escalofrío por su espalda. Sombras danzaban en el borde de su visión, pero cuando se volvía a mirar, no había nada allí. Una noche, mientras arropaba a los niños para dormir, Sara decidió relajarse con un libro. Mientras se acomodaba, un sonido de rustling afuera llamó su atención. Con el corazón acelerado, miró por la ventana y se congeló. Dave estaba allí, iluminado por el suave resplandor de la luz de la luna, mirando hacia su ventana del dormitorio. La confusión la invadió. ¿No había hablado con él antes? ¿Por qué estaba ahí a esa hora? El pánico la invadió. Rápidamente envió un mensaje de texto a su amiga Emily, una confidente de confianza, describiendo la inquietante escena. Emily, sintiendo la urgencia, prometió venir de inmediato. Mientras Sara esperaba, sintió un nudo de terror apretándose en su estómago. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal con el comportamiento de Dave. Cuando Emily llegó, Sara sintió un pequeño alivio. Juntas, miraron cautelosamente por la ventana, pero Dave se había ido, desaparecido entre los gruesos árboles que rodeaban la propiedad. La ausencia de su presencia solo profundizó la inquietud de Sara. Pasaron el resto de la noche acurrucadas, compartiendo historias y tratando de reírse del miedo que se había apoderado de ellas. A la mañana siguiente, decidida a encontrar claridad, Sara se aventuró en el bosque con Emily. Mientras caminaban por la maleza, el corazón de Sara latía con cada crujido de una rama bajo sus pies. Se toparon con un claro que les envió escalofríos por la espalda. En el centro había una silla improvisada, mirando en dirección a la granja. Alrededor de ella restos de la vida de Sara, juguetes de sus hijos, fotos que habían desaparecido e incluso viejas fotos familiares, cada una un recordatorio inquietante de su presencia. Con el terror acumulándose en su estómago, Sara sintió una sensación de violación inundarla. Alguien había estado observándolos. Regresaron rápidamente a la casa, con la adrenalina bombeando por sus venas. Sara no podía sacudirse la sensación de que el peligro acechaba justo más allá de los árboles. En su desesperación, Sara llamó a la policía.
Cuando los oficiales llegaron, les contó sus temores y los descubrimientos que habían hecho en el bosque. Le aseguraron que investigarían, pero sin pruebas tangibles, no podían hacer mucho. Se fueron con la promesa de patrullar la zona, pero Sarah sintió que la seguridad se deslizaba de sus manos como arena entre los dedos. Los días se convirtieron en un borrón de ansiedad. Cada chirrido de la casa parecía amplificarse, cada susurro afuera lleno de ominosas posibilidades. Se encontraba revisando las cerraduras, mirando por las ventanas y manteniendo a los niños cerca. La comodidad de su nuevo hogar se había transformado en una prisión de miedo. Una noche, mientras preparaba la cena, escuchó un golpe familiar en la puerta. Su corazón se hundió. Mirando a través del mirador, vio a David allí de nuevo, con su sonrisa encantadora grabada en su rostro. «Solo quería saber cómo estabas», dijo alegremente, pero a Sarah le dio escalofríos. ¿Cómo podía actuar tan normal después de todo lo que había pasado? Sintiendo que estaba atrapada, luchó por mantener la compostura. «Gracias, pero estamos bien», logró responder, tratando de sonar casual. Después de que se fue, cerró la puerta y se apoyó contra ella, con el corazón acelerado. Su mente corría con pensamientos. ¿Qué quería realmente? ¿Era solo un vecino amigable o había algo más siniestro acechando bajo la superficie? Esa noche, Sarah tuvo problemas para dormir. Se acostó en la cama, mirando al techo, replayando los eventos de las últimas semanas en su mente. Los susurros en el bosque, los objetos desaparecidos, el extraño comportamiento de Dav, todo comenzó a conectarse en una aterradora red de sospechas. No podía sacudirse la sensación de que la estaban observando. Finalmente, incapaz de soportar más la tensión, decidió actuar. Al día siguiente, ella y Emily fueron a la ferretería local y compraron cámaras de seguridad. Las instalaron alrededor de la casa, esperando captar algo inusual y recuperar el control sobre sus vidas. Era un pequeño paso, pero al menos le daba una sensación de empoderamiento. A medida que caía la noche, Sarah se sentó en el sofá mirando las cámaras recién instaladas. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. ¿Captarían algo? ¿Tendrían finalmente pruebas? No tuvo que esperar mucho para averiguarlo. Esa noche, se despertó al sonido de la cámara alertándola de movimiento afuera. Con el corazón acelerado, tomó su teléfono y abrió la aplicación. Lo que vio le heló la sangre. Allí, en la transmisión en vivo, estaba Dave, de pie justo fuera de la línea de su propiedad, mirando por las ventanas oscuras de su hogar. Sintió una oleada de náusea. ¿Realmente los estaba observando? Rápidamente llamó a Emily, con las manos temblorosas mientras intentaba explicar lo que estaba sucediendo. «Está allá afuera, Emily. No sé qué hacer». Emily llegó corriendo, y juntas se sentaron en la sala de estar de Sarah, el resplandor de la transmisión de la cámara iluminando sus rostros ansiosos. Miran mientras Dave se acercaba a la casa, la luz de la cámara revelando su silueta. Se detuvo, mirando alrededor, antes de girar y alejarse. Un alivio las invadió, pero fue de corta duración. Sabían que esto no había terminado. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad y terror. Cada vez que sonaba el timbre o pasaba un auto, el corazón de Sarah se aceleraba. Luego, una noche, mientras preparaba la cena, notó algo extraño. Un pequeño objeto estaba sentado en su porche. Era una sola rosa roja, delicadamente colocada en la alfombra de bienvenida. La confusión se mezcló con el miedo mientras la recogía, dándole la vuelta en sus manos. ¿Quién dejaría esto para ella? Emily sugirió que podría ser una oferta de paz de Dave, pero Sarah no estaba convencida. Esa noche, no podía sacudirse la sensación de que la presencia de Dave se estaba cerrando sobre ella. Se acostó en la cama, con las sombras de su habitación estirándose y cambiando, y decidió que tenía que hacer algo drástico. A la mañana siguiente,
Empacó sus pertenencias, lanzando frenéticamente ropa y juguetes en cajas. No podía quedarse allí más tiempo, la sensación de seguridad se había hecho añicos por completo. Con cada objeto que empacaba, sentía un peso levantándose de sus hombros. Mientras cargaba lo último de sus cosas en el coche, una voz la llamó por detrás. Era Dave, de pie en el borde del camino de entrada, con preocupación grabada en su rostro. «Hey, Sara. ¿Todo bien?» Te vas tan pronto. Su tono era casual, pero Sara pudo sentir la tensión subyacente. Sintiendo que estaba acorralada, respondió: «Solo voy a hacer un pequeño viaje. Necesito un descanso». Evitó su mirada, apresurando rápidamente a los chicos hacia el coche. La expresión de Dave se oscureció, y Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Arrancó el motor, su corazón latiendo con fuerza mientras se alejaba, echando un vistazo atrás a él en el espejo retrovisor. Él se quedó allí, mirándolos irse, con una sonrisa siniestra en los labios. A medida que se alejaban de la granja, Sara sintió una mezcla de alivio y terror. Estaban escapando, pero los recuerdos de los últimos meses la perseguirían. No sabía si alguna vez volvería a sentirse segura, pero una cosa era cierta: a veces, las personas en las que más confiamos pueden resultar ser las mayores amenazas. Su historia es un escalofriante recordatorio de que la seguridad puede ser una ilusión, especialmente en los rincones tranquilos del mundo, donde las sombras guardan secretos y la confianza puede convertirse rápidamente en miedo. He sido guardia de seguridad en Remnant Self-Storage durante casi un año. Después de perder mi trabajo durante los primeros días de la pandemia, me sentí afortunado de encontrar este empleo. El salario era decente, los horarios eran flexibles y, en su mayor parte, podía mantenerme al margen. Pero había una extraña condición: tenía que firmar un acuerdo de no divulgación que me impedía discutir lo que se almacenaba aquí. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, las instalaciones de autoalmacenamiento suelen albergar todo tipo de artículos, desde muebles viejos hasta decoraciones estacionales. Remnant Self-Storage se encuentra en las afueras de la ciudad, en un distrito industrial en ruinas, rodeado de fábricas en descomposición y maquinaria oxidada. El edificio en sí parece bastante ordinario desde el exterior, pero rápidamente aprendí que este lugar tenía secretos. La mayoría de las unidades estaban alquiladas a personas comunes, personas que necesitaban deshacerse de cosas en sus casas o negocios. Sin embargo, también había unidades interiores, cerradas y monitoreadas por un complicado sistema de seguridad que tenían un propósito más oscuro. Una noche lluviosa, estaba haciendo mis rondas habituales. El sonido de las gotas de lluvia golpeando el techo resonando ominosamente a través de los corredores vacíos. Las luces parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras escalofriantes en las paredes. La atmósfera estaba cargada de tensión, y sentí un escalofrío inquietante recorrer mi espalda. Fue durante este turno inquietante que lo escuché por primera vez, un leve grito apagado. Al principio, pensé que lo estaba imaginando, quizás solo era el viento jugando trucos conmigo. Pero a medida que me adentraba en el edificio, los gritos se volvían más fuertes, más desesperados. Seguí el sonido, mi corazón latiendo con cada paso. Venía de la parte trasera de la instalación, específicamente de la unidad 312. Mi pulso se aceleró al acercarme a la unidad, mis instintos gritando que algo estaba terriblemente mal. La puerta estaba entreabierta y una extraña luz parpadeante se derramaba en el pasillo. Dediqué un momento a dudar, el pavor acumulándose en mi estómago, pero la curiosidad se apoderó de mí. Abrí la puerta. Lo que vi dentro envió una ola de náuseas sobre mí. La habitación estaba débilmente iluminada, y en el centro, una figura estaba atada a una mesa, con los ojos muy abiertos por el terror. Era un hombre mayor con el cabello desordenado y un cutis ceniciento.
Parecía como si acabaran de sacarlo de una pesadilla. Su piel brillaba bajo las luces tenues, y el inconfundible olor antiséptico llenaba el aire. «Ayúdame», quedó, esforzándose contra sus ataduras. Me sentí congelado en su lugar, atrapado entre el instinto de huir y la necesidad de ayudar. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, noté herramientas quirúrgicas esparcidas por la habitación. Mi corazón se hundió aún más al darme cuenta de que esto no era una unidad de almacenamiento ordinaria. La pánico me invadió a medida que los gritos del hombre se convirtieron en súplicas desesperadas. Sabía que tenía que llamar por refuerzos, pero cuando alcancé mi radio, estaba muerto. La estática resonaba ominosamente en respuesta a mis intentos frenéticos. El aire se sentía espeso y sofocante, y podía escuchar el suave sonido de la lluvia golpeando afuera, mezclándose con los lamentos del hombre. De repente, las luces parpadearon de nuevo, sumiendo la habitación en la oscuridad. Sentí que un sudor frío brotaba en mi frente. Los gritos del hombre se convirtieron en sonidos bajos y como si estuviera perdiendo su conexión con la humanidad. Di un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. «Sal de aquí», raspó, su voz quebrándose de urgencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la unidad se cerró de golpe detrás de mí, atrapándome dentro. El pánico me invadió mientras me giraba para enfrentar al hombre, que ahora se retorcía y contorsionaba sobre la mesa. Su cuerpo comenzó a cambiar, una aterradora transformación desarrollándose ante mis ojos. Apenas podía respirar mientras trataba de procesar la escena. En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba tratando con un cliente angustiado, estaba presenciando algo mucho más siniestro. Desesperadamente, busqué una ruta de escape. Vi una ventana en la parte trasera de la unidad, pero me di cuenta rápidamente de que estaba bloqueada. Justo cuando me giraba para encontrar otra salida, escuché un pesado sonido de deslizamiento detrás de mí. Me volví para ver una sombra acechando en la tenue luz. Una figura enorme emergió, goteando una sustancia oscura que brillaba de manera amenazante. Mis instintos se activaron. Tenía que salir de allí. Sin otra opción, corrí hacia la puerta, estrellando mi hombro contra ella. Se mantuvo firme, negándose a moverse. Podía escuchar a la criatura detrás de mí, un bajo gruñido emanando de su garganta. Mi corazón se aceleró mientras la adrenalina recorría mis venas. Empujé con más fuerza contra la puerta, la desesperación alimentando mi fuerza. Finalmente, con un último esfuerzo, abrí la puerta de golpe y tropecé en el pasillo. Corrí a ciegas, sin mirar atrás, mi mente corriendo con pensamientos de lo que acababa de ver. Corrí por el corredor, los ecos de mis pasos mezclándose con la lluvia golpeando afuera. Mi respiración era entrecortada mientras alcanzaba la salida de emergencia, rezando para que no estuviera cerrada. Abrí la puerta de golpe hacia la noche, el aire fresco golpeando mi cara como un chorro de agua fría. Miré atrás, el pavor acumulándose en mi estómago, sabiendo que lo que se había desatado adentro aún acechaba en las sombras. Llegué a mi auto, buscando las llaves mientras mis manos temblaban. Podía oír el sonido de algo siguiéndome, sus pasos pesados y deliberados. Finalmente, el motor rugió a la vida y me alejé rápidamente de la instalación de almacenamiento, con el corazón latiendo en mi pecho. No podía sacudir la imagen de ese hombre, atrapado y sufriendo, de mi mente. Me di cuenta de que había tropezado con algo mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado, algo que me perseguiría mucho después de irme. Mientras conducía, no podía evitar preguntarme cuántos otros estaban atrapados en esa instalación, víctimas de las retorcidas operaciones que estaban ocurriendo adentro. La lluvia golpeaba mi parabrisas mientras navegaba por las calles desiertas, cada gota resonando con mis temores. Pensé en los secretos que yacían ocultos detrás de las puertas cerradas de Remnant Self-Storage y cuán fácilmente me había dejado arrastrar a una pesadilla. Al día siguiente, regresé a la instalación, mi corazón pesado de temor.
Me dije a mí mismo que necesitaba respuestas, que no podía dejarlo así. Pero en el momento en que entré, me encontré con un silencio sofocante. Los pasillos se sentían más oscuros, más opresivos. Me dirigí a la unidad 312, mi corazón latiendo con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Estaba cerrada con llave, tal como la había dejado. Pero la luz parpadeante se había atenuado hasta convertirse en un tenue resplandor, proyectando sombras escalofriantes en las paredes. Me di la vuelta para irme cuando noté algo en el suelo, un pequeño trozo de tela, rasgado y manchado. Parecía parte de una bata de hospital. Mi respiración se aceleró al darme cuenta de las implicaciones. Sentí el peso del pavor asentarse sobre mí, una comprensión de que había entrado sin querer en un mundo lleno de horrores que no podía comprender. Justo entonces, una voz resonó detrás de mí, haciéndome saltar. No deberías estar aquí, era una mujer, con los ojos muy abiertos por el miedo. Era otra guardia, alguien que reconocía pero con quien nunca había hablado. Nos están observando, susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. Tienes que irte ahora, dudé, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando aquí? ¿Están experimentando con los clientes?, respondió, su voz temblando. No solo están almacenando cosas, están realizando pruebas, y si te atrapan haciendo preguntas no podrás escapar. El miedo me apoderó. Sabía que tenía que salir, pero la idea de irme sin respuestas me devoraba por dentro. ¿Qué hay del hombre en la unidad 312? Insistí. Está él. Solo vete, interrumpió, su voz elevándose en pánico. Sin esperar otra palabra, me giré y huí, corriendo por el pasillo. La advertencia de la mujer resonaba en mi mente: nos están observando. Sentí ojos sobre mí, acechando en las sombras, y supe que había caído demasiado lejos en su retorcido mundo. Salí por la puerta principal y a la luz del día, jadeando por aire mientras tropezaba hacia mi auto, me alejé, la adrenalina aún bombeando por mis venas. Había visto cosas que no se suponía que debía ver, y ahora estaba atrapado en una red de secretos que amenazaba con consumirme. Mientras navegaba por las calles, no podía quitarme la sensación de que me estaban siguiendo. El pensamiento hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba ver esa figura imponente siguiéndome. Conduje hasta alcanzar una distancia segura, estacionando en un área pública donde pudiera reunir mis pensamientos. ¿Qué había descubierto en Remnant Self-Storage? No podía regresar allí, no ahora, no después de lo que había presenciado. Pero tampoco podía ignorar las súplicas del hombre pidiendo ayuda. Me di cuenta de que tenía una decisión que tomar. ¿Arriesgo todo para exponer los horrores de ese lugar o me alejo y pretendo que no vi nada? Con una respiración profunda, tomé mi decisión. No podía vivir con el conocimiento de lo que estaba sucediendo allí. Encontraría la manera de descubrir la verdad, de llevar la oscuridad a la luz, sin importar el costo. Mientras sacaba mi teléfono para investigar noticias locales y cualquier informe sobre la instalación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No tenía idea de lo que me esperaba, pero una cosa estaba clara: las sombras de Remnant Self-Storage estaban lejos de haber terminado conmigo. En un vibrante centro comercial lleno de familias y niños, el aire está lleno de risas y el atractivo aroma de la comida de los restaurantes cercanos. Lucy, una mujer de 24 años, mide 1.75 metros, empuja a su hijo de 2 años, Ben, en un colorido carrito. Hoy marca una salida rara para ella después de semanas de quedarse en casa debido a los desafíos de la maternidad y la rutina diaria. Está emocionada de disfrutar un día de compras y risas con su amiga cercana, Sara, una mujer menuda de finales de sus 20 años. Las dos amigas comparten un vínculo especial, a menudo navegando juntas por las altas y bajas de la crianza. Mientras pasean por la tienda de juguetes,
Los ojos de Lucy brillan de deleite ante la variedad de juguetes y juegos coloridos. Observa cómo la cara de Ben se ilumina mientras señala emocionado un dinosaurio de peluche. Lucy sonríe, sabiendo cuánto le encantaría tenerlo. La pareja pasa tiempo eligiendo algunos juguetes y charlando animadamente, disfrutando de las pequeñas alegrías de su día. Pero mientras juegan, Lucy de repente siente una mirada sobre ella. Girando un poco la cabeza, se cruza con la mirada de un guardia de seguridad, que está solo unos pies de distancia, con su mirada fija en ella con una intensidad que le eriza la piel. Parece fuera de lugar en la alegre atmósfera, su expresión es indescifrable. Sacudiendo la incomodidad, se centra en Ben, que ahora tira de un paquete de coches de juguete, riendo mientras juega con ellos. Después de su divertida compra, deciden almorzar en el patio de comidas. El lugar está lleno de familias disfrutando de sus comidas, niños jugando y los sonidos de alegría llenando el aire. Lucy y Sarah encuentran una mesa cerca del área de juegos, donde Ben corre ansiosamente a unirse a otros niños. Mientras Lucy lo observa jugar, no puede sacudirse la sensación de que alguien la está mirando. Sus instintos resultan correctos cuando ve la misma guardia de seguridad merodeando cerca, su postura rígida mientras escanea el área. Se forma un nudo en su estómago. Pese a ese tipo susurra a Sarah, mirando nerviosamente al guardia. «Sí. Ha estado por aquí mucho», responde Sarah, con el ceño fruncido. Me da escalofríos. Lucy asiente en acuerdo, su incomodidad creciendo. Justo cuando está a punto de sugerir que se muevan a otra mesa, Ben corre de vuelta riendo y sin aliento. Toma su mano, tirando de ella hacia el área de juegos nuevamente. «Mamá». Mira, exclama, con emoción brillando en sus ojos. «Está bien, cariño, pero quédate cerca», y llama a Lucy, sintiendo una mezcla de alegría y ansiedad mientras lo observa jugar. Sin embargo, a medida que pasan los minutos, siente la mirada del guardia sobre ella. Cada vez que mira hacia arriba, parece estar un poco más cerca, su sonrisa ensanchándose mientras la observa. Cuando termina el almuerzo, Lucy decide que es hora de regresar a su auto. Mientras recogen sus cosas, mira hacia atrás y ve al guardia acercándose, su expresión cambiando a algo más intenso e inquietante. Lucy siente que su corazón late con fuerza mientras él se interpone su camino justo cuando llegan a la salida. «Hola, bonita», dice él, su voz goteando con un falso encanto. «No deberías estar sola aquí». El pulso de Lucy se acelera. Sus instintos gritan que se aleje. «Estamos bien, gracias», responde, tratando de mantener su voz firme mientras agarra el brazo de Sarah, instándola a moverse más rápido. Al salir del patio de comidas, la mente de Lucy corre. ¿Por qué no los deja en paz? Busca su teléfono en su bolso, sus manos temblando ligeramente. Justo en ese momento, Ben se lanza de nuevo hacia el área de juegos, riendo al ver un coche de juguete. Los instintos protectores de Lucy se activan y corre tras él, con Sarah justo detrás. «Ben, espera, mamá llama», pero él está demasiado ocupado divirtiéndose. Lucy lo recoge, volviéndose para ver al guardia acercándose. Su sonrisa inquietante. Podía ayudarte a estar segura, sugiere, dando un paso más cerca. La oscuridad en sus ojos hace que la piel de Lucy se erice. «No, gracias. Realmente necesitamos irnos», dice Lucy firmemente, tratando de mantener su compostura. Se da la vuelta y se dirige hacia el estacionamiento, pero el guardia bloquea su camino nuevamente, su actitud ahora más amenazante. «¿Por qué no me dejas ayudarte?», insiste él, un matiz de amenaza en su voz. El pánico se eleva en Lucy mientras se siente atrapada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Justo en ese momento, como si fuera convocado por su angustia, un misterioso hombre uniformado aparece de un vehículo cercano. Avanza con determinación hacia ellos, su presencia irradia autoridad. «Déjalas en paz», le ordena al guardia,
su voz firme e inquebrantable. La expresión del guardia cambia de arrogancia en incertidumbre mientras retrocede, pero no sin lanzar una última y persistente mirada a Lucy que le eriza la piel. «¿Quién te crees?», responde el guardia. Pero el hombre misterioso mantiene su posición. «Alguien que no te dejará acosarlas», responde. Su tono no deja lugar a discusión. Lucy rápidamente acerca a Sarah y Ben, agradecida por este inesperado aliado. A medida que el bravado del guardia se desvanece, Lucy aprovecha el momento. Se apresura a su auto, con Ben aferrándose a su lado, y Sarah siguiéndolas de cerca. Una vez dentro, cierra las puertas con llave, su corazón aún latiendo con fuerza mientras se alejan del centro comercial. «¿Eso acaba de pasar?», pregunta Sarah, su voz temblando ligeramente mientras la realidad de la situación se hace evidente. «No puedo creer lo cerca que estuvimos de algo realmente malo», responde Lucy, sus manos temblando sobre el volante. Mira por el espejo retrovisor, medio esperando ver al guardia siguiéndolas. Pero todo lo que ve es el estacionamiento vacío detrás de ella. Mientras se alejan, el miedo persiste, recordándole a Lucy el peligro que puede ocultarse a plena vista. «Nunca volveré aquí», promete, su voz apenas un susurro. La emoción del día se ha convertido en un escalofriante recordatorio de siempre confiar en sus instintos y mantenerse alerta, porque a veces los lugares más ordinarios pueden albergar las amenazas más extraordinarias.